Hotel Humboldt, un milagro en el Ávila. La épica del Hotel Humboldt forma parte de la turbulenta historia de Venezuela, tal como se desarrolló a mediados del siglo XX durante la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez. En esos años, Caracas se mostraba al mundo como una de las ciudades capitales más atractivas y con mayor futuro del continente. Su rápido crecimiento y novedoso desarrollo arquitectónico la estaba convirtiendo en un espacio único, capaz de verse a sí misma como un peculiar laboratorio de la modernidad en curso. Ese momento histórico tuvo como protagonistas a una nueva generación de arquitectos, ingenieros y técnicos formados en la Universidad Central de Venezuela y en los más prestigiosos centros de estudio de los Estados Unidos. Su dominio sobre el conocimiento de punta permite que un grupo importante de compañías constructoras nacionales de mediano y gran formato consoliden el proceso de transformación urbana, ayudados por la valiosísima inmigración europea que huía de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Estos elementos, a los cuales es necesario añadir la abundancia de recursos provenientes de la renta petrolera, formarán parte de una ecuación muy particular que impactó de manera determinante al país y ejerció una marcada influencia a todo lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. Venezuela para la década de los años 50 es un país con muy pocos habitantes. En Venezuela hay alrededor de 7 millones de habitantes y la producción petrolera ya es muy grande, de modo que el ingreso per cápita venezolano es altísimo. Para ese momento en Europa el único país que supera el ingreso per cápita venezolano es Alemania. El ingreso per cápita en Venezuela es superior al de España, al de Italia, al de Francia. Y si tomamos en cuenta que esos países están pasando por una situación de posguerra muy cruda, pues Venezuela se convierte en un destino muy buscado. Esta coincidencia de calificados recursos humanos nacionales y extranjeros y un poder económico sin precedentes se conjugan de manera eficiente con la acción de un gobierno que estuvo orientada por una suerte de doctrina básica que le sirvió de soporte fundamental. Con el lema Nuevo Ideal Nacional, el entonces presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, le otorga especial dedicación a la transformación y modernización del medio físico venezolano, al mismo tiempo que asfixiaba cualquier protesta o intento democratizador. Pérez Jiménez se hace titular de la presidencia de la República por la vía de un fraude electoral. Es cuando se comienza a desarrollarse lo que él llamó el nuevo ideal nacional, que se traducía en los hechos en la proposición de la transformación del medio físico. Pérez Jiménez, con una mentalidad militar muy práctica, vamos a llamarla así, lo que quería era construir en Venezuela, transformar el medio físico venezolano con acueductos, puentes, autopistas, edificios. Hay que señalar que Venezuela contaba, que el gobierno venezolano, producto del cobro de los impuestos a las concesionarias petroleras, contaba con recursos gigantescos para adelantar un plan de transformación del medio físico. Y hay que reconocer que el gobierno, la dictadura de Pérez Jiménez lo intentó y lo llevó a cabo con buen éxito en muchos sentidos ese proyecto. Proyecto distinto es el de la vida democrática, que no estaba planteada para Pérez Jiménez. La ciudad es un hecho político. Una ciudad no se hace por un arquitecto o un urbanista. Son hechos políticos que van conformando a la ciudad. En el tiempo de Pérez Jiménez hubo muchos hechos políticos que fueron realmente representando un cambio en la arquitectura y el urbanismo. A inicios de los años 50, el impacto de la construcción en Caracas fue gigantesco y memorable. Gracias a la inmigración de españoles, italianos, portugueses, centroeuropeos, se generó un laboratorio edilicio de construcción que hasta ahora la ciudad no había
transitado. Este laboratorio es referencia de la construcción no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, y el volumen y la calidad de los edificios que se construyeron en aquel momento quedan como testimonio de lo mejor que sucedió en ese tiempo. Caracas logra alcanzar en muy poco tiempo un elevado grado de desarrollo estético y de infraestructura gracias a esa mezcla de talento, recursos e intereses. Esta potencialidad de país deja un rastro indeleble en el espíritu de sus habitantes, una huella que, tantos años después y de manera sorprendente, todavía permanece flotando en el ambiente como una suerte de visión y esperanza de futuro. Esos fueron años de gran efervescencia y de gran dinamismo de la arquitectura venezolana. Fueron los años en que se construyó, aunque no se lo entiende exactamente como arquitectura, pero que está muy cerca, la hoy lamentablemente colapsada autopista Caracas-La Guaira, con puentes que fueron los viaductos, diseño de uno de los grandes diseñadores estructurales del siglo XX, de Eugène Freycinet, un diseñador estructural francés de gran relevancia mundial, y las obras de los arquitectos venezolanos. Es decir, no fue solo el Estado tuvo una presencia muy fuerte con cosas como la Ciudad Universitaria, el propio Humboldt, que era una obra del Estado, el Centro Simón Bolívar, una obra de gran importancia de Cipriano Domínguez, también del Estado, pero también la inversión privada está en un momento de entusiasmo de alguna manera. Está el edificio de la electricidad de Caracas de Sanabria, está un edificio emblemático de la ciudad, que es de la ciudad y de la arquitectura moderna, es decir, es un edificio que es un hito importante de la arquitectura moderna mundial, que es la Torre Polar y el Teatro del Este de Vegas y Galia, y muchísimos más. Las nuevas ideas de arquitectura dejaban a un lado la ciudad histórica y se relacionaban más con lo geográfico, con el clima, con la luz, con el aire, y por supuesto con el transporte. Entonces Caracas, Río de Janeiro, del punto de, si tú consideras, si tú le das importancia a la geografía, a las vistas, al aire, a la luz, tiene una ciudad ideal. El proceso de construcción de la ciudad latinoamericana proviene sin duda de las leyes de Indias. Este es un proceso de cultura, de transculturización, promovido a su vez por la conquista, que no es otra cosa que reproducir en Latinoamérica la herencia de la ciudad mediterránea. Ahora bien, a finales de los años 40, las ciudades latinoamericanas y muy especialmente Caracas comienza a sufrir una fractura de su matriz colonial para ingresar en una nueva escala donde redes, autopistas y edificaciones estratégicamente ubicadas en la topografía pues van a reventar, van a reconstruir o a deconstruir una nueva estructura distinta a la heredada del periodo colonial. Ahora Caracas decide enfrentar su entorno físico para dominarlo y comienza a alejarse del centro, de la Plaza Bolívar, de la tradición española, para acoplarse a la geografía y conquistarla. Los arquitectos se han formado, van a llegar pues, con nuevas ideas. Las autoridades les interesa crear nuevas condiciones. Las necesidades económicas o las posibilidades económicas, las posibilidades de transporte, o sea, todo se va a confabular para que la ciudad que había estado durante 3 siglos funcionando de una manera, quede prácticamente abandonado ese modelo. Así como la urbanización de El Silencio todavía evidencia una importante vinculación con la tradición, el centro Simón Bolívar, con sus audaces espacios y macizas torres, se convierte en el símbolo de la nueva Caracas, transformada ya por la presencia de una contundente modernidad. Por su parte, el Hotel Humboldt pasará a ser una suerte de metáfora de la conquista sobre las dificultades que presenta la abrupta geografía. Con esta obra se mostró definitivamente la capacidad, ingenio y espíritu de aventura de una nueva generación que no tiene límites para expresarse.
El Hotel Humboldt es un faro descomunal, abierto a una topografía gigantesca que implica la cordillera de la costa. Está al borde de la fila de la Silla de Caracas y del Ávila y del Pico del Humboldt. Tiene una mirada hacia el Caribe, una mirada interior hacia el Valle de Caracas y se instala casi en el centro de un parque gigantesco de 78.000 hectáreas. Esa condición caribeña, esa condición de lugar estratégico ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar, mirando en 360 grados, le da una condición a su vez única, irrepetible, instalada en un paisaje que lo define como el ícono proverbial de la ciudad de Caracas. Pero durante esta gran efervescencia de construcción, ¿cómo surge la idea de construir un hotel en la cúspide de una montaña? ¿A quién se le ocurre mirar hacia la cima del Ávila para proponer tan atrevido plan? En 1952, y procedente de la República Argentina arriba a Venezuela, el conde Vladimir de Bertrand. Este peculiar personaje de origen francés había nacido en la ciudad rusa de Derbent. Su familia, que formaba parte de la nobleza europea residenciada en la corte del zar, tenía 2 generaciones viviendo en Rusia, situación que duró hasta 1922, ya que, como consecuencia de la Revolución de Octubre, tuvieron que huir y volver a su país de origen. Luego de terminar de educarse en Francia como ingeniero e ingresar a la Fuerza Aérea, el conde de Bertrand lucha en la Segunda Guerra Mundial como piloto de caza, y por su destacada participación en combate, Francia le otorga la Legión de Honor. Producto de su conocimiento e interés por los sistemas de transporte teleférico, de Bertrand se instala en la ciudad de Caracas con una idea fija en mente. Luego de confirmar que había un ambiente propicio para planes como el suyo, y que el Ávila presentaba condiciones óptimas para la instalación de un teleférico para uso turístico, decide acercarse al gobierno para exponer su proyecto. En 1953, siendo yo ministro de Obras Públicas, recibí en audiencia al señor de Bertrand, quien me propuso la instalación de un teleférico en el Ávila. Como yo no conocía el Ávila, la única manera para formarme un juicio sobre la conveniencia del teleférico propuesto era subir hasta la cima para tener un criterio mejor sobre su conveniencia y así planteárselo al señor presidente. Una vez en la cumbre, noté que el esfuerzo se había visto recompensado por la vista impresionante del Valle de Caracas y la ciudad moderna que pujante se extendía por el mismo. Seducido por el planteamiento de Bertrand, el ministro Bacalao Lara designa de inmediato al ingeniero Gustavo Larrazábal para que tome la dirección de este proyecto y realice los estudios necesarios. El doctor Bacalao Lara, que era el ministro de Obras Públicas, me llama a su despacho para presentarme al señor de Bertrand, que era quien tuvo la idea de hacer un teleférico de Caracas al Ávila. Y para que yo me encargara de hacer todos los estudios relativos a eso y luego la construcción. La idea original del conde de Bertrand era la de hacer un teleférico directo desde Caracas hasta el Pico Naiguatá. Sin embargo, luego de hacer los estudios necesarios, se decidió realizar la obra por etapas. Se iba a hacer en 4 etapas. La primera etapa era de Caracas a El Ávila. La segunda etapa de El Ávila al litoral. La tercera etapa era a Los Castillitos. Y la cuarta etapa era al Pico Naiguatá, que era el pico más alto de Caracas. Efectivamente, el 1 de junio de 1954, el presidente de la República aprueba el proyecto completo presentado por Bacalao Lara, en el cual ya se contempla la construcción de un hotel. En junio de 1954,
me comisionó el ministro Bacalao Lara para que fuera a Europa con el señor de Bertrand, especialmente a los Alpes, a estudiar los distintos tipos de teleféricos que habían en la zona de los Alpes, tanto en Francia como en Suiza, Italia y Alemania. Una vez que hicimos el estudio preliminar y vimos los constructores que habían disponibles para hacer el teleférico, se decidió darle la buena pro a la firma Ernest Haeckel. Decidida la selección del fabricante de los equipos para el sistema teleférico, se continuaron los estudios para determinar sus características y el lugar exacto de ubicación de las estaciones, en virtud de las condiciones topográficas existentes. Una vez hechos los estudios topográficos, se decidió darle la construcción, es decir, el proyecto y construcción del terminal del Ávila a precomprimido, compañía anónima, y el terminal de pasajeros en Caracas a técnica constructora. Paralelamente se instala en la cima del Ávila el campamento base para dar comienzo a los trabajos de construcción. Mientras, se llevan a cabo diversas actividades de medición. Se va construyendo una trocha de unos 3 metros de ancho que, atravesando grandes pendientes, llegará hasta Caracas. Por aquí, y mediante el uso de torres, pasará el cableado que enlazará a ambas estaciones. La estación de Mari Pérez estará ubicada a 995 metros sobre el nivel del mar, mientras que la superior estaría a 2105 metros. El camino de recua que existía entre Galipán y Caracas se decidió ensancharlo y mejorarlo para poder traficar con equipos para que pudieran llevar el material necesario para la construcción del terminal en el Ávila. Era casi una pica de montaña con fuerte pendiente y muchas curvas, teniendo como único pavimento el suelo del cerro. Esta ruta primitiva la fuimos mejorando. Varias veces me tocó subir en un Jeep Unimog de gran potencia, el cual personalmente conduje hasta dominar el camino. Los alemanes, con su habilidad tradicional, iban montando las torres de un primer teleférico de trabajo que los capacitaría para ir subiendo todas las piezas del sistema. La idea inicial de hacer un hotel en la cima se había originado durante la primera visita que Pérez Jiménez hizo al lugar donde se planificaba realizar la obra. El ministro de Obras Públicas, Bacalao Lara, decidió invitar al ministro de Fomento, al presidente de la República y al gobernador de Caracas y una serie de autoridades pues, a subir junto con él. Ahí subimos hasta la cumbre y de allí, de la cumbre, por toda la fila, fuimos al donde está el terminal actualmente de pasajeros, a pie. Tenía una vista de Caracas fabulosa que ninguna de estas personas pues había visto antes. Entonces, hablando allí, en principio se comentó que debía construirse un hotel de 800 habitaciones, una muy grande. El presidente de la República acogió esta idea y una vez iniciada la construcción del sistema teleférico, el equipo del Ministerio de Obras Públicas se abocó a desarrollar el proyecto del hotel que iría en la cima del Ávila. Para su diseño se seleccionó al joven arquitecto Tomás José Sanabria, quien en ese momento gozaba de gran prestigio debido al éxito de su primera obra de relevancia, como es el edificio de la electricidad de Caracas. Sanabria se había formado en la Universidad de Harvard, donde fue discípulo de Walter Gropius, arquitecto y urbanista alemán, fundador de la famosa escuela de diseño Bauhaus. Me tocó subir con Gustavo Larrazábal por primera vez a ver el terreno.
Jamás yo había estado en el Pico Ávila. Nos tomó unas cuantas horas, yo creo que alrededor de 10 horas subir. Y la emoción de subir indudablemente la íbamos sintiendo a medida que íbamos subiendo. Llevamos todo tipo de cosas porque nos habían dicho que las culebras en el Ávila eran muy peligrosas, las corales. Entonces llevamos todo tipo de antiofídicos, llevamos carpas, éramos él y yo. Y después de tanto esfuerzo, llegamos arriba y todo estaba nublado. De manera que yo sentí realmente una grandísima decepción, porque todo ese esfuerzo para no ver nada era como un poco frustrante. Pero de pronto, así, de golpe y porrazo, como decimos, se desaparecieron las nubes y quedó esa maravillosa vista sobre Caracas, que realmente es impactante, ¿no? Caracas en ese tiempo era pequeña, pero sin embargo las luces que se veían desde arriba eran impresionantes. Y eso me inspiró. Yo creo que fue el punto de inspiración más grande para la concepción del Hotel Humboldt. A raíz de esa experiencia, Sanabria desarrolló una primera idea que le fue presentada al presidente durante una nueva visita que el mandatario realizó a la cima del Ávila en compañía de sus ministros y funcionarios más importantes. Cuando él subió con toda la comitiva, todos los ministros, para que yo le enseñara los primeros tanteos, esquemas que hice, en efecto, con mucha, digamos, muy directo, sin complicaciones, me fui al grano y le expliqué lo que yo pensaba. Sí, cuando le mostré los dibujos y los esquemas que había llevado, con mucha seguridad le dije, yo pienso, y hoy en día lo sigo pensando, que la única forma que un hotel en estas condiciones, en este sitio, se pudiera mantener económicamente, sería previendo un casino. Inmediatamente él me respondió, en mi gobierno jamás habrá un casino. Bueno, eso fue un baño de agua fría. Pero lo acepté y seguí hablando. Y le dije, en cuanto a los dormitorios, yo creo que deben de ser muy pocos. Y lo que he previsto es esto, y le enseñé, son unos 13 dormitorios que ven hacia el mar, hacia la parte de Garipán. Me dijo, no, arquitecto. Fíjese, estamos haciendo el Hotel Tamanaco, que el hotel será al hotel de los 1000 metros de altura, estará en Caracas. Está haciéndose, el arquitecto Malaucena está haciendo los proyectos para el hotel El Litoral, que será el hotel de los 0 metros. Ambos hoteles tendrán muchísimos dormitorios, de manera que este sería el hotel de los 2000 metros de altura, que debe tener por lo menos 300 o 400 dormitorios. Esas dos observaciones hicieron que el joven y talentoso arquitecto bajara a la ciudad un tanto descontento y desilusionado. No obstante, ante el reto planteado, Sanabria invita al ingeniero Oscar Urreistieta para que participe en la obra como responsable de realizar los cálculos estructurales de la misma. Cosas del destino, digo yo. Estaba yo envuelto muy intensamente en la elaboración de la ordenanza de zonificación de Caracas, evacuando consultas en ese sentido a centenares de ingenieros y arquitectos que querían saber qué podía hacerse de sus respectivos predios. Y se me acercó Tomás y me dijo si quería colaborar con él
en el proyecto de un hotel a ser ubicado en el Pico del Ávila. Bueno, eso era una oportunidad irresistible para mí. Tenía yo muchos años de estudio de teoría de estructura y de matemática que podía fácilmente volcar en la elaboración de este proyecto. Y simplemente le dije sí cuando empezamos. Urreistieta obtuvo su grado de ingeniero en la Universidad Católica de América, que luego revalidó en la Universidad Central de Venezuela. Entre los posgrados obtenidos destaca el de matemáticas en el prestigioso Instituto Coogan de la Universidad de New York, además de una sólida formación profesional. Urreistieta dominaba muy bien las nuevas teorías sobre estructuras, mecánica racional, elasticidad y análisis tensorial. Su aporte al proyecto Humboldt fue vital en la generación de los modelos matemáticos y físicos que se transformaron, con el genio de Sanabria, en los planos de construcción de la obra. La parte estructural que es fundamental en esta obra, yo tenía el concepto, pero no sabía cómo hacerlos. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero extraordinariamente inteligente en la parte estructural, que fue Óscar Urreistieta. Y yo diría que por él fue que pude hacer el hotel, porque el terreno era mínimo, no había forma, yo no tenía forma como pensar estructuralmente lo que había concebido espacialmente. Si no se hubiera mostrado esas estructuras, quizás no hubiera tenido esas concepciones. Pero yo le dije que podíamos hacer cáscara de 24 metros de luz sin ninguna columna, más con diafragma. Entonces digo, bueno, entonces vamos a crear espacios así. Entonces, podemos tener arcos continuos, entonces las cáscaras llegarían arriba y podemos también tener una mezanín suspendida, porque eso lo permiten esas estructuras. Entonces él pensó en esas cosas. Entonces las utilizó y las ensambló en su diseño. El fluido y valioso intercambio de ideas y conocimientos de alto nivel entre el ingeniero y el arquitecto, impulsado a su vez por la presión ejercida por un gobierno ávido de una obra monumental, permite a Sanabria mostrar en breve tiempo el proyecto definitivo que es aprobado de inmediato. En diciembre de dicho año, se le presentó al presidente el estudio de distribución funcional de masas y de estilo para la construcción del Hotel Humboldt. Mientras el arquitecto continúa con las labores de diseño del hotel, se le presenta la oportunidad de un trabajo en paralelo que le permite ampliar el alcance original de su obra. Gustavo Larrazábal me dijo, Tomás, hay que hacer algo porque los equipos de teleférico van a llegar, que son los que vienen de Mari Pérez al Pico del Ávila, que es el otro extremo de la cima, hacia el occidente, y de ahí bajan al litoral. Y desde ese punto es que va a venir el teleférico especial que va a surtir o a alimentar el hotel. Yo le dije, fui a ver el sitio, me dijo las condiciones, cuáles iban a ser las plataformas de llegada de Mari Pérez y la de salida hacia el litoral, y yo me tuve que abocar al diseño de esa parte que yo le he llamado área pública. Como todo proyecto enmarcado en el Plan Extraordinario de Obras de la Presidencia de la República, desarrollado en la década de los 50, la construcción del sistema teleférico se ejecuta de manera acelerada y muy eficiente. Laborando entre 18 y 24 horas diarias, se van erigiendo las instalaciones y las 6 torres que permitirán la colocación de los cables. Para facilitar la rápida subida de algunos materiales, se utilizó el teleférico de servicio con capacidad de 4 toneladas. Por esta misma línea provisional y utilizando cabinas especiales, podían también subir o bajar al mismo tiempo hasta 8 personas, facilitándose así la inspección del avance de las obras. El 11 de diciembre de 1955, el presidente de la República realiza una inauguración parcial de la primera etapa del teleférico, pero la apertura al público solo se hizo efectiva 4 meses después.
La longitud del trayecto era de 3.360 metros para superar una diferencia de altitud entre ambas estaciones de 1.100 metros. A mitad de recorrido, en la zona denominada Papelón, estaba una estación de tensión de cables que permitía el descenso de pasajeros en actividades de excursionismo. Las cabinas tenían una capacidad de 28 puestos y podían viajar a una velocidad tope de 7,5 metros por segundo, lo que permitía hacer cada ruta en unos 8 minutos. En enero de 1956 se conocen las especificaciones correspondientes a la licitación para la construcción del hotel. Nadie pensó que se podía hacer en el plazo establecido, que era sumamente corto por la obra y por el tipo de obra. Tan así es que mi hermano, que era el presidente de ENECA S.A., de la compañía, apostó con Juancho Taola una considerable suma de dinero de que sí podía hacerse y en el tiempo establecido. Esa apuesta fue un poco el estímulo de ponerle todo el interés y el esfuerzo que podía la compañía en aquel momento dar, y así fue. El riesgo tomado por ENECA al participar en esta obra incidió en forma importante para que se le adjudicara la segunda etapa del sistema teleférico que iba desde El Ávila hasta el litoral. Esta obra consistía en la instalación de todos los equipos para el teleférico y las 3 estaciones respectivas: Galipán, San José de Galipán y la de El Cojo en Macuto. Mientras se ya elaboró el contrato del Hotel Humboldt, se licitó la segunda parte del teleférico del Ávila, mejor dicho, del teleférico al litoral. Estando ya nosotros con equipo, personal y problemas en el sitio, fuimos seleccionados para la construcción de ese ramal de teleférico, para lo cual tuvimos que traer personal especializado y también usar mucho equipo que ya teníamos en el sitio. El día miércoles 16 de mayo de 1956, un martillo neumático apuntado contra una gran roca irrumpe en la cima de la montaña con su estruendo característico para simbolizar el inicio de la construcción del hotel. Conscientes del gran reto que tenían por delante, debido a la complejidad de la obra, lo inhóspito del lugar, las evidentes dificultades de acceso y el plazo establecido, los hermanos Mastropaolo tomaron una serie de decisiones estratégicas para afrontarlo. La primera de ellas fue la de crear un grupo de trabajo de 600 personas, totalmente nuevo e independiente de todas sus otras obras en proceso, utilizando el mejor talento disponible, y se estableció trabajar durante 24 horas diarias mediante 2 turnos de 12 horas. Iniciamos la obra con un desafío de que muchos elementos necesarios para su construcción, para su adelanto, no estaban disponibles en el país. Y entonces tuvimos que buscar gente, técnico y equipo especiales para acometer la obra en las circunstancias y en el lugar donde iba a ser construido. A la planificación estratégica y selección de equipos y tecnología de punta se le suma la escogencia de una mano de obra inmigrante de múltiples procedencias, que junto al talento nacional y también a la mano de obra venezolana resultaron cruciales para llevar adelante lo que parecía una aventura casi descabellada. Lo italiano óptimo en la construcción en general, pero sobre todo en la parte de concreto. Los portugueses óptimo, especialmente en la parte de madera, carpintería, encofrado, y los españoles muy bueno en hierro, en la parte de doblar cabilla, etcétera, etcétera, eran muy buenos en esa parte. Y los venezolanos, magníficos operadores de maquinaria. El cronograma de trabajo establecido para controlar los tiempos de ejecución de la obra indicaba que para el día 40 debía estar levantada completamente la estructura o esqueleto de la torre.
que estaba conformada por 11 columnas radiales, una central y sus respectivas vigas y placas. En caso contrario, sería imposible terminar el hotel en la fecha exigida. A los 37 días de iniciado el trabajo, ya esto estaba cumplido, y una bandera de Venezuela ondeaba en el último piso destacando el logro alcanzado. A los pocos meses, y luego de consumir 40 millones de kilogramos de diferentes materiales y de invertir 2 millones de horas hombre efectivas, el milagro se había cumplido y Giovanni Mastropaolo se presentaba para cobrar con suma satisfacción la apuesta realizada. 199 días después de haber iniciado la obra, pudimos cumplir con el plazo y entregar a los 199 días la obra completa, funcionando con todos sus accesorios y también el teleférico del litoral. El 29 de diciembre de 1956, el presidente de la República, acompañado de su tren ejecutivo e invitados especiales, realiza la inauguración formal de la obra. El hotel muestra por primera vez a sus visitantes un esplendor y un diseño y funcionamiento arquitectónico muy particular. El acceso al hotel se realiza a través del contenedor del sistema teleférico, articulado con la zona del lobby. Los espacios del nivel lobby cuentan con 4 bóvedas principales. La primera cubre el área de registro de los huéspedes. La segunda bóveda envuelve un gran espacio destinado como área social. En ella, y adaptado a su curvatura, se aprecia un atractivo plafón acústico de imagen cinética. Junto a esta se eleva la tercera bóveda, de la cual se sostiene buena parte de la losa voladiza del lobby mediante tensores. Esta área fue destinada para el uso de pequeños grupos, separada de la anterior por una losa plana en la cual se ubican las 2 chimeneas que acondicionan la temperatura de ambos espacios. La cuarta bóveda protege un largo pasillo a medio nivel, articulando el área de registro del hotel con el hall de ascensores de la torre de habitaciones y con la escalera principal que conecta con la planta baja. En la planta baja se encuentran las áreas de servicios de restaurante, bar y sala de baile, conocida como La Boîte, prevista inicialmente como el lugar de un futuro casino. El restaurante es el espacio de mayor relevancia de las áreas del nivel inferior. Cuenta con una losa fraccionada en 3 desniveles y cubierta abovedada revestida en su interior con losetas acústicas en ajedrez. De la bóveda cuelgan las luminarias diseñadas por el arquitecto Sanabria junto con el artista catalán Abel Valmitjana. El bar presenta un área deprimida en la que se sitúa la chimenea. La sala de baile está integrada por la pista giratoria rodeada por el escenario y cuenta con una cocina secundaria. En la planta baja se ubican el salón de belleza y la barbería, además de la cocina principal de servicio tanto del restaurante como de las habitaciones del hotel. En el nivel sótano de servicios se ubica la piscina climatizada protegida mediante una bóveda de concreto y cerramientos de vidrio. La piscina se encuentra bordeada desde el nivel superior por una mezzanina. Desde allí se pueden apreciar los diferentes jardines que fueron diseñados por el paisajista brasilero Roberto Burle Marx. Las 70 habitaciones, distribuidas en 14 plantas, fueron diseñadas como suites compuestas por una sala, dormitorio, sanitario, vestier y balcón. En el último nivel se encuentra el bar Mirador, con 2 terrazas al aire libre que permiten divisar las diferentes visuales hacia la ciudad y el litoral. El Hotel Humboldt es una experiencia arquitectónica referencial en un contexto latinoamericano. Se relaciona con las arquitecturas y experiencias interesantísimas que avanzó Félix Candela en Ciudad de México, Oscar Niemeyer y Lucio Costa en Brasil.
tiene toda la herencia de las nuevas tecnologías que provenían de un pensamiento italiano liderizado por Gio Ponti y en especial por Pierluigi Nervi. Detrás tiene el aprendizaje de Sanabria, porque Sanabria es un arquitecto que se debate entre la herencia corbusiana y la herencia de Mies van der Rohe, de manera que estamos frente a una edificación modelo, frente a una edificación que expone una teoría, un manifiesto arquitectónico de su tiempo y de modernidad. Además de una experiencia autónoma, una experiencia laboratorio de arquitectura, tecnología, estética del funcionalismo, el Hotel Humboldt fue un instrumento político amarrado a la megalomanía de un pensamiento de Estado que quería hacer de Caracas un laboratorio, de manera que el Hotel Humboldt constituye, junto con otras edificaciones, un elemento emblemático de prestigio de tecnología, de prestigio de libertad, de prestigio de modernidad, de prestigio de alcance de la internacionalidad y de los grandes documentos tecnológicos de su tiempo, abrazando la política del Estado con una imagen de libertad y de comprensión de la contemporaneidad con sus grandes hechos arquitectónicos y artísticos.